Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 40 minutos, recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. La semana anterior, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional dispuso algunas medidas que se aplican desde esta semana, desde el lunes pasado, y que claramente significan una flexibilización de las restricciones. Por ejemplo, se eliminó la semaforización epidemiológica para identificar la situación de contagios, de hospitalizaciones, de fallecimientos en los 221 cantones del país. Se estableció la eliminación de la toma obligatoria de temperatura para el ingreso a los edificios públicos o empresas privadas. En lo personal, yo he dicho públicamente, a mí eso de la toma de temperatura siempre me pareció inoficioso. La persona que le tomaba ni siquiera se daba cuenta de la temperatura que le salía. Muy poco rigurosa la toma de la temperatura. Además lo hacían en la muñeca y no en la frente. Bueno, se eliminó aquello. Se dispuso, por ejemplo, el 100% de aforos en espacios abiertos en la mayor parte de actividades, con excepción, por ejemplo, de bares, discotecas, karaoke, etcétera, donde se mantuvo al 75% al aire libre y 60% en espacios cerrados, mientras que para otras actividades, como decía, 100% en espacios abiertos y 80% en espacios cerrados. Es parte justamente de esta realidad que estamos viviendo. El tema es que tenemos a la vuelta de la esquina el feriado de Carnaval. No habrá restricciones para el aforo en las playas. No habrá restricciones para la libre movilidad. Creo que la restricción no pasa por ahí, sino por la situación de las carreteras, que esa es otra discusión. Pero ¿cómo le ve el gremio de médicos de Pichincha, el Colegio de Médicos de Pichincha, toda esta situación? Y yo le pregunto al doctor Víctor Álvarez, que tiene la gentileza de enlazarse con nosotros vía telemática, y le agradezco justamente por aquello, si efectivamente las cifras, como ha presentado el Ministerio de Salud, de contagios, hospitalizaciones, fallecimientos, tienen una evolución positiva o es un espejismo que mantiene preocupados a los médicos. Doctor Víctor Álvarez, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan por este prestigioso medio, por Radio Sonorama. Nosotros igual mantenemos siempre nuestra preocupación por las medidas que toma el COE, que algunas las consideramos, como en este caso, que no debían presentarse antes del feriado, sino después del feriado. Miren, nosotros todavía continuamos con un proceso de casos, todavía los tenemos, un caso con número significativo, obviamente con una tendencia a la baja comparado al aumento que tuvimos a finales del mes de diciembre y los primeros 15 días del mes de enero. Si nosotros miramos la estadística nacional, la oficial, vemos que en el 14 de febrero teníamos 800.320 casos a nivel nacional. Y con fecha, el corte del 21 de febrero tenemos 820.541, es decir, del 14 al 21 hemos tenido un aumento de 20.000 casos, que no es nada, no es una cifra que la debemos dejar así sin analizar. Los casos siguen habiendo, el virus se sigue manteniendo. Y estas medidas de flexibilización frente a un periodo largo, sin restricciones, obviamente nos inquieta, nos preocupa, porque podemos tener un pico y podemos iniciar un proceso nuevamente en el cual la tendencia a la disminución de los casos sea obstruida por una presencia de un aumento de casos por esta situación. Tomando en cuenta algo, Fabricio, en la semana pasada, justo el 14 de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud ya está advirtiendo que algunos países que tienen niveles de vacunación alto, donde se han presentado pacientes la infección con sintomatología leve, están impulsando una falsa, según palabras textuales del director de la Organización Mundial de la Salud, están impulsando una falsa narrativa que la pandemia está terminando, o que ha terminado. Ese es un error que se está cometiendo, y es sumado a un índice de vacunación bajo en los países que no tienen acceso a las vacunas. Nuevamente ocasionaría un problema de no poder llegar a la meta que se consideraba la Organización Mundial de la Salud, una meta necesaria por momentos del 70% de la población vacunada con las 2 dosis para tener una inmunidad de grupo. Entonces, la situación sigue siendo, tenemos problema, y lo que estamos haciendo es incentivando el relajamiento de la población, y eso puede ocasionar problemas graves. Ahora, el tema es que, digamos, hay
especialistas también, o hay sectores que piensan que está bien la flexibilización porque se necesita activar la economía, porque supuestamente las cifras han evolucionado positivamente, pero esto le pregunto, doctor, y por experiencias anteriores, esto podría abonar a una sensación de relajamiento, o sea, los mensajes erráticos podrían provocar un relajamiento, una sensación inadecuada de relajamiento, y esto, digamos, ya nos pasó en diciembre, luego del feriado del 2 y 3 de noviembre, fiestas de Quito, Navidad y fin de año, hubo un aumento de contagios, doctor. Así es, todas estos mensajes que están dando las autoridades, que iniciamos con que el Ómicron es una pequeña gripecita, que no tiene problema y ya está controlada, luego de que estamos ya a puertas de disminuir de evitar la mascarilla en las restringir ya no, que no exista la mascarilla en los lugares abiertos, que en el mes de mayo vamos a ser el primer país a nivel mundial que se va a estar libre del COVID. Son mensajes que un segmento de la población las procesa de una manera inadecuada, creando lo que dice incluso la Organización Mundial de la Salud, una expectativa falsa de un sentimiento de seguridad, de que ya la pandemia ha terminado y que obviamente debemos dejar las cosas y regresar a una vida normal como a la del 2019. Esto es muy peligroso porque por la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia del país, hemos visto que siempre los feriados normales y en los que tienen más días, 4 o 5 días, como fue el mes de noviembre, obviamente la tendencia a relajarse de la población es alta. Existen violaciones a las medidas de bioseguridad, pero de una manera muy grave. Usted recuerda esas imágenes de Ambato, de Salinas, de Imbabura en el feriado del mes de noviembre, los excesos que hubieron en las fiestas de Quito, y creemos que esa tendencia, esos excesos va a presentarse en el feriado de Carnaval, porque es un feriado incluso más festivo. La situación Carnaval, los desfiles, las fiestas de Guaranda, las fiestas de Ambato, todas aquellas actos que se hacían en las provincias y que ahora con un aforo del 100%, con una flexibilidad ya más elocuente, lo que ocasiona es que esa población, sin tener una retroalimentación, que es importante, si usted flexibiliza medidas, Fabricio, tiene que hacer una campaña de promoción y retroalimentación a la comunidad, indicando que esta flexibilización tiene un objetivo: mejorar las condiciones para una recuperación económica, pero que tiene que ser sustentada por una responsabilidad de la comunidad, de todos los ecuatorianos, en mantener las medidas de bioseguridad para que esta flexibilización se mantenga por un tiempo prolongado y no sea una flexibilización temporal y regresemos nuevamente a situaciones ya más complejas. Esta campaña de retroalimentación no ha ocurrido, no ha sido impulsada ni desde el Ministerio de Salud ni desde los gobiernos municipales o locales, doctor. No ha sido, en ese sentido no hemos tenido ningún tipo de campaña de retroalimentación. Lo que hemos visto en los GAT es unas campañas para llamar a la población para que acudan a sus ciudades, para que festejen el carnaval, pero ninguna de esas está acompañada de un proceso adecuado de promoción y educación a la comunidad, como lo tiene que ser. No es que estemos en contra de la flexibilización de las medidas, creemos que es necesario, de acuerdo a un proceso paulatino y ordenado, que esté basado en una evidencia y en un respaldo de datos epidemiológicos. Eso es el objetivo de todos nosotros, que empecemos a hacer un proceso, pero no podemos, por pretexto de mejorar, hacer una recuperación económica y una recuperación en el sector turístico, podemos saltar esto y podemos poner en riesgo la recuperación sanitaria, que es el pilar fundamental para todo tipo de recuperación económica, educativa. Doctor Víctor Álvarez, se me está quedando congelada la imagen en esta conexión que estamos teniendo con el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, hablando justamente sobre sus reparos a lo que considera son mensajes inadecuados que pueden generar una falsa sensación
relajamiento por parte de la comunidad. ¿Lo tengo de nuevo al doctor Robert? No, está, ahí sí lo tengo. Ahí lo tengo de nuevo, doctor Álvarez, que se me había quedado congelado. Oiga, doctor, le pregunto, ¿cómo asumió el Colegio de Médicos de Pichincha el anuncio de la ministra de Salud hace pocos días, en el sentido de que si las cifras siguen evolucionando favorablemente, Ecuador a finales de marzo o inicios de abril podría considerar la posibilidad de permitir que no se use obligatoriamente mascarilla en espacios abiertos? ¿Cómo le ve usted ese anuncio? Bueno, lo vemos como un anuncio en el cual debería estar sustentado en una evidencia científica, en una evidencia epidemiológica. No, tengo dificultades con el ahí creo que lo tengo de nuevo al doctor Víctor Álvarez, tratando de conversar con él. Algún problema de conectividad con el internet de nuestro invitado, hablando de las medidas de relajamiento. Ahí lo tengo de nuevo, doctor. Lo que le manifestaba es que estos anuncios que ponen tiempos y plazos, lo que ocasionan en primera instancia es un sentimiento de falsa seguridad y obviamente un relajamiento en la población. Creemos que para que exista esta flexibilización de la utilización de las mascarillas debe haber una evidencia basada en un soporte epidemiológico y obviamente tiene que, como le dije hace un momento, sustentada en un proceso de educación y promoción a la población para que esta flexibilización no sea corta, que sea por un proceso largo. Tenemos que aprender la experiencia de Israel. Israel fue el primer país que eliminó las mascarillas en los sitios despejados y obviamente a los 15 días, al menos de un mes, nuevamente tuvo que regresar por la presencia de una variante o también por el relajamiento masivo de la población y por el desconocimiento de las medidas de bioseguridad que tienen que ser concatenadas en todo tipo de procesos de flexibilización. Doctor Álvarez, y este otro anuncio de que si las cosas van bien, Ecuador podría ser declarado el primer país de América Latina libre de COVID. ¿Es demasiado idealista ese anuncio o puede estar apegado a la realidad, doctor? Es una utopía, Fabricio. Ningún país del mundo va a estar libre del COVID. Lo que se está, el proceso que se está haciendo en el mundo, lo ideal es salir de una pandemia y entrar a un proceso que se llama endemia. El virus va a mantenerse en la comunidad por largo tiempo. Lo que necesitamos es mantenerlo controlado, una transmisibilidad controlada, y eso se lo hace con la masificación de las vacunas, con la administración de las dosis de refuerzo y con las medidas de bioseguridad en caso de que sean necesarias. Pero ningún país en el mundo, por un largo tiempo, va a quedar libre del virus. El virus va a seguir siendo comunitario, va a seguir estando en la comunidad, pero va a estar, ya le digo, con un proceso de transmisibilidad controlado. El ejemplo, el virus del H1N1. Eso es lo que va a terminar el SARS-CoV-2. Eso es lo deseado, que se transforme en un virus endémico, que se comporte como un virus respiratorio, que generalmente presenta pequeños picos en las zonas de cambio de temperatura de estación, como se los denomina virus estacionarios. Correcto, doctor Víctor Álvarez, veamos qué pasa en este feriado que se avecina, que tiene muchas expectativas desde el punto de vista económico, turístico, productivo, pero también estamos monitoreando muy de cerca la situación sanitaria. Doctor, muy amable, que tenga un buen día. Gracias a nuestro invitado, el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, con una reflexión sobre la situación epidemiológica del país. Una vez más, les insisto, también depende de nosotros, de que mantengamos la distancia, de que andemos con mascarilla, el alcohol antibacterial, el gel antiséptico, de que no nos relajemos. También depende de nosotros. 8:54 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.